أهل الإيمان أهل سلامة وسلام. أشهد أن لا إله إلا الله رب الأنام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الأنام، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. نحييكم بتحية الإسلام ونفرح بمجيئكم في هذا المكان المبارك، وليس لنا إلا أن نشكركم، فمن شكر فإنما يشكر لنفسه. Alabamos a Allah, quien hizo prevalecer el Islam. Hizo prevalecer el Islam sobre todas las religiones. E hizo que la gente del imán y de la fe fuera la gente de la salvación y la gente de la tranquilidad. Testifico que Allah es su siervo, testifico que Allah es el verdadero Dios. Testifico que Allah es el verdadero Dios. Y testifico que Muhammad es su mensajero y enviado. Agradecemos al grupo quien nos invitó a venir aquí para transmitir unas palabras. Quiera Allah que sean estas palabras de beneficio. El tema a tratar es un tema en el que estamos ahora mismo, vinculado totalmente. وهو رفع الإسلام وإظهاره, que es la elevación del Islam y su prevalencia. فإن الله عز وجل يقول في كتابه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولو كره الكافرون. بين الله عز وجل مقصد الكفرة، وهو إطفاء نور الله عز وجل. وإن المراد بإطفاء نور الله هو الإسلام كما قرره أهل العلم. ولكن الله عز وجل بين لنا مآل الأمر وعاقبته، فقال ويأبى الله إلا أن يتم نوره، أي ينشر دينه، فلا يكون في أي مكان إلا ويدخل فيه الإسلام ولو كره من؟ الكافرون، وهم أعداء الرسل وأعداء الله وأعداء دينه سبحانه وتعالى. وإن الله عز وجل بين في كتابه من كان لله عدوا وملائكته ورسله وجبريل فإن الله عدو للكافرين. Allah Azza wa Jalla nos dice en el siguiente verso: yuriduna an yutfi'u nur Allah, quieren apagar la luz de Allah.
biafwahihim, con sus bocas, es decir, con el soplo de la boca. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. Allah Azza wa Jalla se complace en completar su luz. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. وفي آية وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. En un verso Allah nos dice وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, aunque esto lo odien los incrédulos, aunque se nieguen, Allah Azza wa Jalla hará expandir su luz. Estos incrédulos son los enemigos de esta religión y los enemigos de Allah y su mensajero. Y en otro verso se nos queda más que claro que los enemigos de Allah son los infieles. فَمَنْ أَبْغَضَ الدِّينَ وَأَبْغَضَ اللَّهَ وَأَبْغَضَ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم كفر ولو عمل بما كره. Quien aborrezca a Allah, aborrecer significa odiar, o aborrezca al mensajero, o aborrezca a la religión, esos son los verdaderos incrédulos. Quien odie la expansión de la religión de Allah y el hecho de las inauguraciones de las mezquitas, فهو كافر ولو عمل بذلك, aunque acuda a las mezquitas, aunque acuda a las mezquitas. Aquellos que intentan acabar con el Islam se parecen a aquellos que intentan apagar un fuego llameante con el soplo de sus bocas. وهذا محال. O intentan tapar la luz del sol con la mano. وهذا أيضا محال. Y Allah Azza wa Jalla nos aclara el propósito de los enemigos, que el propósito es acabar con el Islam y acabar con los musulmanes. Y Allah Azza wa Jalla nos promete que es imposible que acaben con esta religión. لو كان الدين ينتهي لانتهى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Si la religión terminase y se acabase, se hubiera acabado y terminado con la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y a pesar de que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam bada'a da'wa, amana bihi tiflani wa imra'a wa sahibahu. Creyeron en el profeta sallallahu alaihi wasallam 4 individuos. وهو يدعو قومه في القرية, والمراد بالقرية مكة. El profeta sallallahu alaihi wasallam empezó donde estaba, Meca, en esa ciudad. Dije, Meca es la tierra más segura, también es la tierra más pura. Dije, después de Meca, Medina es el lugar más sagrado, el mejor lugar en el que yo he habitado. Entonces estas cuatro personas, estos 4 individuos, se entregaron a Allah Azza wa Jalla, creyendo en el mensajero.
ولو كان هذا الدين باطلا لضمحل. Si esta religión fuera una falsedad, hubiera desaparecido. Hubo un incrédulo que se llama Michael Hart, que escribió un libro. Ese libro trata los 100 hombres, los mejores 100 hombres. Colocó en la cabeza de ese libro al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y eso no gustó a los suyos. Érase una vez, al entrar en la aula, la gente empezó a chillar cánticos. Bada'u bil ihtijaj. Empezaron con las protestas. فما بدأ الكلام إلا بعد إنصات القوم. No empezó a hablar hasta que toda la gente se mantuvo en silencio. Y esto es un hábito muy bueno para los profesores, que cuando vean ruido y que la gente empieza a hablar, no hablar hasta que la gente se mantenga en silencio. وهذا نوع من إنكار المنكر. Esta es una forma de reprochar el mal y la obscenidad. Entonces les dijo: yo os pregunto ahora, ¿es posible que una mentira dure más que 1400 años? Porque hace 1400 años este hombre nos trajo algo auténtico, vino con algo auténtico y sus seguidores empezaron con dos muchachos, Zayd bin Harith y Ali. فإن عليا قد تربى في حجره. Ali se crió en la casa del profeta sallallahu alayhi wa sallam. وبامرأة وهي أول من آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم. La primera mujer en creer en el profeta, la primera mujer en creer en el profeta. وكذلك صاحبه وهو أبو بكر. Del mismo modo Abu Bakr, su compañero, que también creyó en él. Y a día de hoy el número de musulmanes es más que 1 billón. Una mentira se puede expandir de esta manera. Es posible que el número de practicantes de musulmanes aumente, siendo que esa religión es una falsedad. أبدا. فإن الله يقول إن الباطل كان زهوقا. Allah Azza wa Jalla nos dice que la falsedad desaparecerá tarde o temprano. Hemos visto muchos inocentes, la inocencia de muchos inocentes que no tenían la culpabilidad de nada, y a pesar de eso fueron pacientes y supieron cómo reaccionar en esos casos. Y alhamdulillah, hoy en día son inocentes. ونرى أن المئات يدخلون الإسلام كل يوم ونرى العشرات يدخلون الإسلام. Vemos día tras día cómo centenas de personas abrazan y aceptan el Islam, cómo decenas de personas abrazan y aceptan el Islam. Hace unos años no era habitual ver a una persona española declarar el Islam y aceptar como religión el Islam. والآن صرنا نرى هذا.
no solo lo escuchamos, sino que lo vemos con nuestros propios ojos. Cómo la gente va entrando al Islam. Cómo la gente reconoce la autenticidad de esta religión. Y esto es una forma de que Allah Azza wa Jalla está haciendo prevalecer el Islam. لأنه حق. ونحمد الله عز وجل بأن جعلنا قبلنا هذا الحق. Y agradecemos a Allah Azza wa Jalla por facilitarnos aceptar la verdad como verdad. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allah, enséñanos la verdad como verdad y haz que sigamos la verdad. Y haz que la sigamos. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Y muéstranos la mentira como mentira, la falsedad como falsedad. Warzuqna ijtinabah. Y provéenos alejarnos de esa falsedad. Alhamdulillah. Inna Allah Azza wa Jalla ja'ala al-Islam marfu'an ala sa'ir al-adyan منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم ومنذ عهد الصحابة. Allah Azza wa Jalla hizo prevalecer el Islam desde la llegada o mucho antes de la llegada del profeta, e incluso desde la llegada del profeta en la época de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y alguien puede preguntarse, ¿y cómo hizo eso? فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في البلدان أصحابه ليعلموا الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة. El profeta sallallahu alaihi wasallam hizo enviar a sus compañeros a las ciudades y a los países que estaban a los alrededores de Mecca para enseñar el Islam correcto, para sacar la gente de esa oscuridad hacia la luz. ونحن شهدنا بفتح البلاد. Y nosotros, la gente que ha estudiado algo de la historia, sabe y atestigua cómo los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam conquistaban esos países. Y gracias a Allah y luego a esos compañeros vimos a descendencias puras, descendencias que atestiguaban y atestiguan la unicidad de Allah Azza wa Jalla. وكما قال ابن القيم لولاهم ما كان في الأرض مسلما ولكن هم رواسي الأرض والأوتاد. Es decir, si no fuera por ellos, no hubiera en la tierra un solo musulmán. Pero ellos son los montes de la tierra. Y gracias a eso, alhamdulillah, vimos a grandes sabios que transmitieron el Islam correcto. Y todo esto forma parte de la prevalencia del Islam. Prevalecer algo es hacer que ese algo se encuentre por encima de todo. Y hacer que ese algo se mantenga de pie. Se mantenga de pie. ونحن نرى وقد قال أحد علمائنا, uno de nuestros sabios nos dijo muchas veces innumeradas,
Inna al-Islam sayantasiru fi buldan al-gharb. Dijo que el Islam sería respaldado. Y sería respaldado en un lugar donde menos nos lo íbamos a esperar, que sería el occidente. Estos países en los que estamos hoy en día, Europa, el Islam iba a prevalecer ahí y tendría mucho éxito. Y hoy en día nosotros vemos eso. Alhamdulillah, ma min lughatin illa wa fihi da'iyun illa wa fihi da'in yad'u qawmahu ila al-islam wa yu'allimuhum al-islam wa hadha min suwar izhar al-islam ala sa'ir al-adyan. No hay una sola lengua en la que no haya alguien que invite a la gente al Islam en esa lengua. Y alhamdulillah, tú a día de hoy, con tus propios ojos, has estado lo que has estado en este país, probablemente 30 años, 40 años, o mucho, o poco, o más, es decir, o mucho menos que eso, y has visto un cambio. Esto antes no había, es decir, no teníamos a alguien que nos enseñara el Islam en nuestra lengua. No teníamos a alguien que nos recordara a Allah en nuestra lengua. No teníamos lecciones en nuestra lengua. A tal punto que nosotros mismos lo veíamos como un problema muy grande. ¿Cómo pueden entender la religión la generación siguiente? ¿Cómo puede mejorar la situación de esa generación con Allah Azza wa Jalla? Y hoy en día vemos cómo se va resolviendo eso poco a poco. Y eso es una forma de que Allah ha hecho que el Islam prevaleciera. Es una forma. Y nosotros tenemos que aferrarnos a esto. La rubbama awwalu man jaa fi hadha al-balad talaqqa as-su'ubat wal-makrubat wal-kurubat في دينه وفي عبادته ولكن الحمد لله الآن تيسر. كان من قبل لا ترى مسجدا في المنطقة كلها، والآن صرنا نرى مساجد ومدارس في منطقة واحدة. Probablemente el primero en llegar aquí a España, afrontó ese sufrimiento en cuanto a la religión y en cuanto a su práctica, a tal punto que no veías en toda la ciudad una mezquita. وَكُنْتُمْ تُصَلُّونَ فِي بُيُوتِكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ ذَلِكَ. Y vosotros rezabais en vuestras casas, y Allah Azza wa Jalla es el testigo de eso. Y ahora vemos numerosas mezquitas en un solo pueblo. El pueblo en el que yo estoy hay 7 mezquitas. 7 mezquitas. وَهَذَا min izhari dinillahi azza wa jalla. Y eso es una forma de que Allah ha hecho prevalecer el Islam. Contigo o sin ti el Islam va. Y tenemos
como mayor evidencia la muerte del profeta. El profeta se fue, pero hay muchos más practicantes a día de hoy que en la época del profeta. Beida أننا لا نستطيع أن نقارن معه, salvo que no podemos compararnos con ellos. No podemos compararnos con ellos. Y alhamdulillah, los ciudadanos de aquí carecían de ese problema, que no tenían un lugar específico para poder emitir el adán y rezar en ese lugar. ومن إظهار دين الله أن ما من وقت إلا ويرفع الآذان في أماكن مختلفة. Una de las formas de que el Islam ha prevalecido es que no hay ningún momento en el que no se emita el adán en diferentes partes del mundo. فإن أوقات الآذان متفاوتة. Es decir, los horarios del llamamiento de rezo no coinciden. Nosotros estamos a las 2, emitimos el rezo del adán, mientras que los que están en África emiten el rezo de, por ejemplo, del rezo del Fajr, mientras los que están en América, incluso los puntos de América, los que están en Los Ángeles, están emitiendo el adán del Asr, mientras que los que están en Chicago están emitiendo el adán del Maghrib, mientras que los que están en Nueva York están emitiendo el adán del Dhuhr, y así sucesivamente. فإن هذه نعمة. No teníamos esto, tantas mezquitas, hasta que pasó un tiempo en el que la gente de Santa Coloma lo veía difícil. Lo veía difícil encontrar un lugar en el que pudieran emitir y adorar a Allah Azza wa Jalla kama yanbaghi, como debería ser. ولكن الحمد لله فإن وعد الله متحقق. La promesa de Allah Azza wa Jalla se cumple. Su promesa jamás se incumple. Otra rima. Pero a lo que quiero llegar es que sepas أن أتباع الدين الصحيحة هم الأعلون في الدنيا والأخرى. Los practicantes del Islam correctamente son los que van a prevalecer en esta vida y en el más allá. فإن الله عز وجل يقول وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. Allah Azza wa Jalla hará que tus seguidores, tú y tus seguidores, prevalezcan sobre la gente que se niega a seguir hasta el día final. Y Allah Azza wa Jalla nos dice وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ. No se entristezcan, no se debiliten. Allah Azza wa Jalla menciona يذكر هذين الحالين لأن بهما ضعف الأمة. Allah Azza wa Jalla menciona estas dos situaciones. ¿Sabes por qué? Porque estas dos situaciones afectan el poder y la prevalencia del Islam y de los que siguen al Islam. Allah Azza wa Jalla nos dice: no os entristezcáis ni os debilitéis. Wala tahinu, no os debilitéis, wala tahzanu, y no os entristezcáis.
Wa antumul a'laun, vosotros seréis los superiores. ¿Quiénes? Los famosos, abadan. ¿Quiénes? Los ricos, abadan. ¿Quiénes? La gente chula, la gente moderna, abadan. Más bien, los practicantes del Islam. Junto a esto, wallahu ma'akum, y Allah está con vos. Ma'iyyatun amma, es una compañía general. Está conmigo, está contigo, etcétera, etcétera. وهي مقيدة بالوصف, está restringida por las características. Es decir, cualquier de vosotros que se caracterice con esas características, le abarcará la compañía de Allah Azza wa Jalla, y no por el nombramiento en este punto. وكذلك من صور إظهار الإسلام إلقاء الدروس ونشر الدروس. De las formas en las que el Islam está prevaleciendo, las emisiones de las charlas y las enseñanzas islámicas en español. Alhamdulillah, vemos cómo Allah Azza wa Jalla está sacando a profesores que enseñan el Islam, que enseñan la lengua árabe. Todo esto es una forma de que el Islam siempre va a estar por encima, y de que el Islam siempre alcanzará la cima. Otra rima. Pero lo que quiero llegar es que sepáis y seáis de las personas que conscientes de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando, y de cómo Allah Azza wa Jalla yaj'alu aw yughayyiru al-ayyam wa yudawilu, de cómo Allah Azza wa Jalla va cambiando y turnando los días y las situaciones, como Allah Azza wa Jalla las está alterando. فإن الله عز وجل يقول وذكرهم بأيام الله, y recuérdales de los días de Allah. Las épocas difíciles, también las épocas fáciles. Tú cuando estás con tu padre, si ve una situación, te dice: oh hijito mío, esto es lo que tú estás, yo no lo he tenido. Esta oportunidad que tú estás viviendo, yo no la estoy viviendo. En mi época solo había una mezquita. O en mi época, para llegar a tramitar unos trámites, se necesitaba caminar todo el pueblo. Pero a día de hoy, tú estando encima de tu cama, clicando un botón, los papeles llegan a cualquier lugar del mundo. La facilidad del acceso en conseguir las cosas. La facilidad de toparte con múltiples mezquitas. Cuando tu padre llegaba a ese pueblo, simplemente lo que tenían era un pequeño garaje, en lo que apenas ni 20 personas podían caber ahí. Pero alhamdulillah, tú tienes mezquitas a la derecha, a la izquierda, enfrente y atrás. Alhamdulillah, min suwari izhar al-Islam annana sirna nujidu huquqana.
estamos consiguiendo nuestros derechos. Alhamdulillah, cuando llega el día del Eid, tú puedes ir libremente y rezar y decírselo a tu jefe. Pero cuando tu padre llegaba aquí, no se atrevía ni a abrir la boca de decir Eid. No se atrevía. Wala rubbama, y con eso voy a concluir, wala rubbama, su jefe le hacía trabajar días festivos. ¿Y qué decía? No hay manera. Pero a día de hoy estás en tu libertad de ir o no ir a trabajar. Walillahi alhamd. ومن إظهار الدين أن بإذن الله عز وجل وبعونه صرنا نصلي في المعامل. Una de las formas en las que Allah Azza wa Jal ha hecho prevalecer el Islam es que a día de hoy, en el lugar de tu trabajo, puedes rezar. Y cuando tu padre llegaba a este país, no se atrevía ni a abrir la boca de decir que yo soy musulmán y tengo que rezar. ومن رحمته أن جعل هذا ثابتا. Y una de las misericordias y de las formas en las que el Islam ha prevalecido es que Allah Azza wa Jalla ha establecido esto. Ha establecido esto hasta que tú a la hora de rezar vas a rezar, tu jefe te ve, no te dice nada. Y no puede hacer nada. Y sabes, y tienes esa certeza, وعندك اليقين 100%. إن لم تعمل هنا فستعمل هناك. Tienes la certeza plena de que si no trabajas aquí será allá. Si no es en Guatemala, es en Venezuela. فاحمد الله عز وجل على ذلك. وكذلك من إظهار الدين. El último punto, أن القرآن الذي بين أيدينا الحمد لله شرحت في معظم اللغات. El Corán que tenemos en nuestras manos está explicado casi prácticamente en todas las lenguas. Hasta un hermano me envió una explicación de nuestro profesor Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi y vio cómo esa explicación estaba traducida al chino. Vio cómo esa explicación estaba traducida al chino. Yo ni él no nos esperábamos eso. Pero sí tengo ganas de tomar un capuchino, otra rima. Pero lo que quiero llegar es que sepáis bien que Allah Azza wa Jalla hará prevalecer esta religión. Y hace prácticamente 20 minutos que me están avisando acerca de la llegada del tiempo, inshallah. Creo que lo vamos a cerrar aquí porque ya llevamos prácticamente 40 minutos. Entonces, nosotros como hermanos, lo que tenemos que hacer, an nukthira min ad-du'ai bi'izzi al-islam wa sharafihi wa ahli, abundar la súplica de la prevalencia del Islam y de su gente, y recordar bien que Umar قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. Recordar que Umar dijo con certeza: nosotros somos una gente que Allah ha prevalecido por el Islam. Umar radiyallahu anhu لم يذكر قبيلة ولم يذكر الصحبة وإنما ذكر الإسلام.
Umar no mencionó la tribu. Umar viene de la tribu más excelente. Umar no mencionó la compañía. Umar mencionó el Islam. Y si nosotros intentamos buscar el orgullo a través de otra cosa que no sea el Islam, ahí nos quedaremos. Allí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Porque es muy importante recalcar ese punto. وَأَنَّ الْعِزَّةَ بِيَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Y de que el poder está en manos de Allah Azza wa Jalla. فإن الله يقول تعز من تشاء وتذل من تشاء. Das el poder a quien quieres y humillas a quien quieres. وكان من دعاء المشهور اللهم أعز الإسلام والمسلمين. Oh Allah, haz que el Islam prevalezca y que los musulmanes también prevalezcan. وأذل الشرك والمشركين. Humilla al politeísmo y a su gente a la vez. Ahora sí, hemos llegado a la recta final. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ما قلناه من صواب فمن الله وما قلناه من زلل وخطأ فمن تقصيرنا ومن قلة علمنا وما نحن إلا تلامذة صغيرة فنحاول أن نكلمكم وأن نبلغ الشيء اليسير الذي وهبه الله لنا ونسأل الله أن يحول هذا القليل كثير وأن يبارك في أعمارنا وأوقاتنا ودروسنا وأعمالنا وأن يطهر قلوبنا ونياتنا إنه الولي والقادر على ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في كل وقت وحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.